En realidad me parece que es interesante analizar algunas aseveraciones que hace el gobierno nacional respecto de por qué es conveniente utilizar las reservas del Banco Central para tomar deuda a bajo costo, ¿no? En realidad lo que hay en el medio es una decisión del gobierno nacional que viene ya de tiempo atrás de no solo pagar la deuda, sino que volver al endeudamiento del país, ¿no es cierto? Es decir, resolver los problemas económicos como se resolvieron en los años 90 vía endeudamiento del país. Esto empieza cuando el gobierno, ya hace más de un año atrás, saca un decreto decidiendo que le va a pagar al Club de París el 100% de la deuda y en efectivo. No sé si ustedes recuerdan. En ese momento no estaba todavía en desarrollo la crisis internacional, por lo tanto el argumento de que había mucha plata en el mercado, producto de los subsidios de los países centrales, y que había mucha plata a baja tasa de interés, era irreal. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de pagar al Club de París y en efectivo 6 o 7 mil millones de dólares de deuda, que entre otras cosas es la deuda tomada en el proceso de la dictadura, por lo tanto es la deuda ilegítima. Eso se continuó luego con la reapertura de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, situación que el gobierno había cerrado con el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, con un planteo de que se había sacado un problema de control internacional del poder financiero de encima. Sin embargo, retoma las relaciones con el Banco Internacional, que finalmente no fructifica porque el Banco Internacional le pone condiciones exageradamente onerosas y por lo tanto con dificultades para el gobierno para hacerlas públicas, ¿no es cierto? La reapertura del canje de la deuda, con el argumento que si se le pagaba a los holdouts, estos iban a ingresar dinero fresco. Por supuesto, esa ley fue votada en el Congreso de la Nación por la misma oposición que hoy hace alaraca de que no hay que tocar la reserva del Banco Central. Es decir, el PJ disidente, el PRO y la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Es decir, fueron ellos quienes avalaron este proceso de pagar la deuda y de volver a endeudarse en el país, ¿no es cierto? Como de todos modos, todos esos pasos que dio el gobierno no dieron como resultado la obtención de créditos, o a lo sumo les ofrecían créditos a tasas usurarias, dicen el 10 y el 11, en realidad le ofrecían crédito a 14, 15%, cuando Brasil está sacando crédito al 5% en el orden internacional, fueron por las reservas del Banco Central. Pero no quisieron discutir en el Congreso el tema, porque el 10 de diciembre el gobierno de la Nación decide que no va a haber sesiones extraordinarias del Congreso, y el 15 de diciembre sale el decreto de necesidad de urgencia con la constitución del Fondo del Bicentenario, notablemente e hipócritamente denominado de desendeudamiento, ¿no es cierto? Es decir, en concreto, el gobierno de la Nación no quiso debatir en el Congreso, como debe debatir por la Constitución y las leyes, el pago de la deuda externa. Ese fue el proceso. Más allá de las desprolijidades que pueda tener este proceso, lo concreto, ¿no es cierto?, es que para debatir qué se hace con la deuda externa se debe pasar por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, acá hay una salida política muy sencilla por parte del gobierno nacional. Como dijo recién Miguel Bonazo, convoque a sesiones extraordinarias y debatamos si se paga, si no se paga, qué se paga y cómo se paga. Ese es el camino que la democracia y las leyes y la Constitución indican en este país. Esto es así. Si la oposición, que fue no solo cómplice en el pasado del pago de esta deuda, del uso de las reservas, etcétera, 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 sino que además avaló la reapertura del canje de la deuda para pagar la deuda hace apenas un mes atrás, quiere ir a un proceso de autoconvocatoria del Congreso, tiene que decir que en esas sesiones del Congreso, si efectivamente se materializa, como dijo Pino y como dijo Claudio, vamos a debatir la investigación de la deuda externa argentina. Esa es una condición ineludible,
Porque ¿qué tenemos que ir a debatir a un Congreso con esta oposición que en realidad su preocupación principal es cómo le caemos bien a los mercados internacionales, cómo volvemos al mundo, entre comillas, y así sucesivamente? Por lo tanto, acá hay una salida política. El gobierno nacional debería echar mano a ella y, por supuesto, bancarse la discusión de los pasos que vienen dando en términos de deuda externa, que es convocar a extraordinaria del Congreso para debatir si corresponde o no corresponde el fondo del Bicentenario, qué se hace con la reserva, qué se hace con la deuda externa argentina. Eso es lo que corresponde, esa es la salida política.